Un gusto tenerte acá Sí, y sí. finalmente conocernos después de Sí, estar trabajando ahí online con los libros y verte ahí con Jan 3, yo con Bull, cómo se sí, fueron ahí sí. armando los caminos. Sí, todo muy reciente aparte. La verdad que te respeto una banda por lo que has hecho, o sea, traduciendo el patrón Fiat, de la guerra del tamaño de bloque y haber además coparticipado en un montón de las traducciones, porque lo que me llevó a mí a escribir El Gran Parásito en su momento era la falta de libros en español. Y de la nada me encuentro con que un argentino ya había traducido un montón de libros y estaba en trabajo de traducir un montón de otros. Te quería preguntar como a vos, ¿qué te llevó? ¿Cómo llegaste a involucrarte tan fuertemente en todo, no? Sí. Siempre me pasa, no me pasa muy seguido, pero muchas veces cuando encontrás a alguien que llega a las mismas conclusiones de forma independiente, decís, qué confirmación de que es como una reafirmación de todo lo que investigué, de todo lo que leí, decir, mirá, llegamos a la misma conclusión. Y la verdad que creo que una ventaja que tuve es, si bien soy de sistemas, tengo mucha pinta de ñoño. eh, una de las ventajas que tuve es que antes de meterme en Bitcoin, yo leía mucho de... Soy un ñoño de economía también. Me gusta mucho leer de la escuela austríaca, de economía y de cómo desde chico yo había algo que me hacía ruido y que veíamos en Argentina, bueno, vos sabés, cómo, cómo nos están cagando, básicamente, cómo nos están estafando. Y las escuelas de economía mainstream no lo pueden explicar bien y son solamente racionalizaciones para justificar más Estado y más intervención. Y la escuela austríaca era la única que te decía, no, pará, esto describe cómo funciona el mundo y la verdad es que pasa. Obviamente no hace predicciones como, no, el GDP va a subir 1%. No, no se pueden hacer esas predicciones, son muchos factores, no es una ciencia exacta la economía. Eh, pero teniendo ese background, yo vi Bitcoin y dije, dinero para ñoños. Pero después digo, me puse a investigar un poco más y dije, pará, el que hizo esto es medio libertario, ¿no? O sea, como está haciendo dinero libertario. La parte criptográfica sí la entendía, me cerraba, pero cuando entendí que era dinero libertario, obviamente vi como todos, dije, la limitación de escalabilidad. Sí, no se puede hacer tantas transacciones. Y entonces dije, pero esto, como el patrón oro, el oro tampoco se podía hacer lo mismo. Entonces googleé literalmente patrón Bitcoin. Y me salió el libro de Seyfedien Amous y ahí empezó toda la vuelta. Era como bancos con Bitcoin. Esa era la forma de escalarlo y podía funcionar y iba a ser mejor que el patrón oro. Tremendo. Y ahí, digamos, ¿te comunicaste con él o cómo fue que te pusiste a traducir el patrón Fiat? Creo que él se regaló un poco porque en ese momento no sé si era tan conocido, había publicado el patrón Bitcoin que era un librazo, pero tenía el mail público. Y yo como que dije, voy a capitalizar esta asimetría de información y digo, me agarré el mail y le mandé un mail. Le dije, nada, que si pasaba por Argentina, que venga a la UNICEF, mi universidad, estaría buenísimo. Y que, bueno, lo iba a recibir con lo que pudiera, ¿viste? Nada, que le iba a ayudar, o que le iba a acompañar. Obviamente no sé si le parecía tan buena idea venir a Argentina, pero sí le dije que también que podía hacer la traducción del patrón Bitcoin. No del patrón Bitcoin porque ya lo tenía traducción, sino del patrón Fiat, que era su próximo libro, que lo estaba escribiendo. Y me derivó con Consensus Network. ¿Querés contar un poquito qué es Consensus también? Dale, sí. Consensus Network es la empresa la que tradujo los libros de Seyfedien, muchos de los libros de Seyfedien, incluyendo el patrón Fiat al español, y son los que tenían los derechos, y bueno, Seyfedien me vinculó con ellos, me llamó, me pasó el contacto de Nicola Mannen, y bueno, él me fue enseñando un poco cómo publicar libros, básicamente. Porque empecé con la traducción, después me empecé a meter en el typesetting o composición tipográfica para que el libro saliera lindo cuando está impreso. Y bueno, y una cosa me llevó a la otra, empecé a hacer más libros y nada. Después la metí a mi señora a trabajar conmigo porque también sabe de composición tipográfica hoy. Así Y que, entonces fue el patrón. ¿Querés nombrarme en los que estuviste por lo menos sí, involucrado? me acuerdo. Está el patrón Fiat fue el primero, después 21 millones dividido en 21 millones de Nux Banco. Después estaba, bueno, uno de los que más me gusta, La guerra del tamaño de bloque, Y brazo. de Jonathan Beer. Hicimos un trabajo muy lindo con ese porque le agregamos QRs al final de cada capítulo para que, bueno, está lleno de links el libro. Toda la Y si vos lo información. lees en físico decís, ¿de qué me sirve este link? Un QR, lo escaneamos de teléfono, verificás lo que se dijo.
Claro. Como dije, la guerra del tamaño del bloque, después estuvo principios de economía y no me acuerdo de alguno más. Bueno, gracias a Dios por Bitcoin, ese lo ayudé, lo hizo más que nada Josefina, mi señora, la traducción, pero lo ayudé con la composición tipográfica, si no recuerdo mal. Y bueno, creo que eso fue todo. Ahí un poco medio como que fui perdiendo energía, es un trabajo muy, muy demandante la traducción y la verdad que no paga muy bien, pero bueno, yo lo hacía por amor a Bitcoin. Por amor a Bitcoin. Por amor a Bitcoin, sí. Además, yo creo que, bueno, hay un montón ahora de libros, pero esos tres, ¿no? El patrón Bitcoin, el patrón Fiat, el principio de economía, es como el tridente para recibirte, digamos, de experto. O sea, es como poder pasar de 0 a 100, por lo menos en cuestión económica, ¿no? Aunque no sean técnicos, para realmente entender y tener una base muy sólida para entender la economía de Bitcoin, ¿no? Sí. Yo la verdad que lo respeto muchísimo a Seyferian. Encuentro muy pocas cosas con las que estoy en desacuerdo con él. Él con su background en Austrian Economics, o sea, en economía austríaca, generalmente es infalible. Ahora va a sacar... ya no trabajo más para Consensus, porque al fin así sigue trabajando. Pero ahora Seyferian abrió su propia editorial y va a sacar el patrón oro. No, perdón. Sí, el patrón de Gold Standard, en el que va a ser algo distinto, ¿no? No es un libro sobre el pasado, es un libro sobre un hipotético futuro, un hipotético siglo XX, en el que no caíamos en el Fiat. Y como es muy interesante porque él hipotetiza sobre una empresa de aviones que serían los que se encargarían de hacer liquidaciones internacionales de oro a través de aviones, que se llama BTC la empresa. Es la Lightning Network del patrón oro. La red Bitcoin, o sea, ¿entendés? Pero bueno, y él hipotetizaría cómo se hubiese visto, cómo hubiese sido el siglo XX con eso. Y me parece algo, ficción histórica me parece muy interesante ver y es algo nuevo, ¿viste? Siempre hay algo distinto, claro. Es algo distinto. De una. Y otra cosa que por ahí también puede interesar, que quiero trabajar en la traducción tanto de ese como de Fiat Food, que no fue publicado por él, pero, o sea, lo publicó en su editorial, pero no es que lo escribió él completamente, sino que tuvo ayuda de Lizzie Ahmad. Me encanta, me parece fundamental. Ahora Ron lo está leyendo, el de Fiat Food, sí. Matt lo tiene ahí en la lista, me parece un libro... ¿Ya lo leíste? Tremendo. Bueno, ya lo leyó. Me parece un libro muy, muy importante para traducir. Y algo que dijiste hoy fue que, o sea, vos desde un principio viste esto, que Bitcoin era este patrón oro, ¿no? Pero que no iba a ser la solución final que iba a reemplazar el sistema financiero global. Vos entendiste de un principio que las segundas capas eran importantes, ¿no? Y recién diste una charla buenísima de lo que es Liquid. Entonces te quería preguntar, ¿cómo lo ves vos, digamos? ¿Cuál crees que va a ser este camino que va a tener que transitar Bitcoin y las segundas capas para realmente estar preparado para hacer esta solución global, ¿no? Creemos que Bitcoin obviamente es la tecnología más sofisticada que hay con sus segundas capas, con Lightning y demás, que por excelencia es la mejor opción, pero ¿crees que ya está listo o qué crees que tiene que pasar para estar listo y funcionar para 8.000 millones de personas en el mundo? Sí, creo que está buena la pregunta. Creo que lo que pasa es cuando le preguntas a un developer qué tiene que pasar o qué se tiene que hacer para que suceda eso, se ponen nerviosos y piensan en todo lo que tendrían que programar para que pase eso y todo lo que tienen que estar en control, porque ellos están en control, los developers estamos en control de las computadoras. Pero vos que tenés un background o sea, que sabés de economía austríaca, entendés que el mercado resuelve. Y la típica who will build the roads, ¿quién va a construir las carreteras? No se trata sobre encontrar una solución específica a todas las cosas que en una sociedad completamente capitalista se resolverían. Es simplemente dejar que el mercado regule y vea y que haya competencia libre de L2s, que haya competencia libre de soluciones de capa 2. Y sí, por ahí hoy escuchamos sobre ARC, por ahí no es tan popular como Lightning, pero termina siendo muy importante y se complemente tal como ocurre con Liquid y Lightning. Nada, por ahí en el medio puede morir alguna de esas capa 2 y puede ser que no sea tan viable, que no sea tan conveniente como otras, pero si muere alguna es porque va a surgir una que es mejor. Claro. Y no más de una, probablemente varias. Pero más concretamente, capaz que no te pregunto cómo lo ves de acá a 50 años cuando todo esté resuelto, sino cómo ves la transición ahora en el corto plazo, ¿no? O sea, hablaste de Liquid, de Lightning, ¿cuál crees que va a ser? Como dijiste que mucha gente va a llegar a Bitcoin a través de capaz usando USDT en Liquid, por ejemplo, ¿no? Como que va a ser el puente más fácil. Sí. Habías mencionado algo así. Entonces,
yo te quería preguntar eso, como esta transición, o al menos el futuro cercano, digamos, de lo que se está construyendo ahora, cómo lo ves, digamos, en qué dirección. Yo creo que sí, que cada vez nos vamos, o sea, Liquid puede proveer esa transición, porque ya poner en Argentina vemos un montón de UST, de que usan cualquier cosa que no sea pesos argentinos, a veces shitcoins, pero bueno, están familiarizándose con sistemas cripto y eso nos puede beneficiar, porque si ya saben manejar UST, ya sean Liquid o Tron o qué sé yo, lo ideal es que se muevan a Liquid, usen Liquid por todos los beneficios que trae, por la seguridad que va a tener, que tiene y que va a mantener en el tiempo, que no sabemos qué va a pasar con las otras blockchains, pero con Liquid y con Bitcoin sí sabemos que van a seguir porque tienen buenos fundamentos, y que se vayan pasando a Bitcoin de a poco, saliendo del fiat y entrando a Bitcoin. Eh, nada, yo creo que va a ser de esa manera. Por ahí lo que me imagino es un proceso de argentinización mundial, porque yo creo que los argentinos, no me acuerdo si había sido Soyfedian o quién, pero Argentina yo la veo como una democracia ultra avanzada, porque es como, no por decir que una democracia es positivo, ¿no? Pero tiene todo lo malo de una democracia, pero ya estamos avanzados, todas las cosas que pasaron, Todas las cagadas ya no las todas mandamos. las que pasaron en nuestra democracia van a pasar en Estados Unidos y nosotros las vemos que van a pasar. Yo digo lo mismo, los argentinos venimos del futuro. Claro, les traemos el futuro. Ellos piensan que están. Ellos Sí, tienen sí. el futuro en cuanto a economía, pero nosotros. Creen que están avanzados, pero en Claro. realidad no. Pero nosotros estamos mejor adaptados a los gray markets, a los mercados grises, a realmente cómo va a ser la movida esta. Tal cual. De proteger tu privacidad, de que si vos tenés un estado que te pisoteó que toda la vida, te adaptaste mejor. A veces es un poco triste porque también significa que se llevó un par de gente y fuimos los que quedamos nomás. Pero si te pones a fijar, gente de Rusia, gente de países que tuvieron mucha opresión económica, la gente es mucho más despierta, mucho más, mucho más hábil para circunventar todas estas limitaciones que nos da el fiat. 100%. Hay esperanza, hay futuro. Y especialmente en Argentina. Yo creo que Argentina es el caldo de cultivo perfecto para que Bitcoin funcione. Siento que si no logramos que Bitcoin funcione en Argentina, va a ser muy difícil que funcione en cualquier otro lado, ¿no? Porque ya la población está mucho mejor predispuesta a entender estas soluciones a estos problemas que ya entienden. Tal vez no entienden que esta sea la solución definitiva, pero sí entienden muy bien el problema que viene a solucionar, ¿no? Así que bueno, un gustazo. Muchas gracias. No, gracias.